Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar en esta mañana a lo que es la palabra del Señor. Y le hemos dado por título a la prédica de hoy, ya no como Adán, ahora con un solo Señor, Cristo. Ya no como Adán, ahora con un solo Señor, Cristo. Y permítame en esta mañana arrancar en la carta de los Hebreos, o a los Hebreos, capítulo 2, versículo 8, que creo que nos puede ayudar a despuntar, a entender un poco más este título. Ya no como Adán, ahora con un solo Señor, Cristo. ¿Y qué tal si usted me acompaña al libro entonces de Hebreos, capítulo 2, versículo 8? ¿Y qué tal si hace rema conmigo leyendo la palabra del Señor a la voz de tres? Todo lo sujetaste, 1, 2 y 3. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Muchos son los nombres de Dios en la Biblia. Y no es que hayan diferentes dioses. Esos nombres apuntan a un solo Dios verdadero. Y la Biblia dice que es creador del cielo y de la tierra. Agrega que su imperio no tiene fin. Uno de esos nombres fue revelado a Abraham y fue revelado de una forma personal, donde la fe de Abraham tuvo que haber crecido mucho cuando conoció a Jehová Jireh, nuestro proveedor, su proveedor. Pero uno de los nombres que más me encanta y que más ha tratado conmigo en 40 y pico de años como creyente y más como pastor, es cuando la Biblia señala el nombre del Señor, el Señor, del griego Kyrios, que significa comandante supremo, gobernador, Señor y amo. Y mire que todas estas palabras juntas son maravillosas. Y son maravillosas en el corazón del creyente. Porque esas frases que dan significado al nombre de Kyrios, Señor, apuntan al corazón de un creyente que se ha dejado gobernar, que depende de la soberanía de Dios. Apuntan a un creyente que entiende que su comandante supremo es Jesucristo. Creyente. La Biblia nos habla de que un creyente es aquel que confiesa su nombre. Romanos 10, versículo 9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y agrega el próximo versículo diciendo y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es un creyente? Un creyente es aquel que ha sido comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Un creyente es aquel que exhibe con claridad una transformación genuina en su mente, en su corazón, en sus sentimientos y en su voluntad, en su mente. Un cristiano es aquel que tiene la mente de Cristo y que en este proceso de vida, mientras que va llegando su redención total al final del camino, es aquel que procura, mantiene, exhibe, desea, es intencional al tener la mente de Cristo. El señorío de Cristo, escúchelo bien, el señorío de Cristo implica, familia, un ejercicio de su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Escúchelo de nuevo. El señorío de Cristo implica lo que es Dios en su autoridad
en cada área de nuestra vida. Las finanzas, gobernadas por Dios. Nuestros sentimientos, gobernados por Dios. Nuestras intenciones, gobernadas por Dios. Nuestros corazones, gobernados por Dios. Nuestras familias, gobernadas por Dios. Nuestras finanzas, gobernadas por Dios. Pero usted no ha notado que así como hay creyentes que entregan su vida y ceden sus derechos totalmente a Dios para que Dios les gobierne, también por allí hay personas que dicen ser creyentes. Hay personas que utilizan filosofías cristianas para aparentar que son creyentes. El libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que es aquel que hace la voluntad del Padre, de Dios, que está en los cielos. Pero tanto un lado como el otro, tanto como aquellos que se dejan gobernar por Quirios, por el Señor, y tanto aquellos que aparentan un cristianismo, llegará el día en que tendremos que presentarnos delante del Señor. Y la Biblia dice que allí, buenos y malos, aquellos que fueron comprados con la sangre del Cordero y aquellos que aparentaron una fe fingida, tendrán que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Déjeme decirle con energía que Jesús es Dios y que es Señor de todas las cosas. Se lo repito, Dios, Jesús es Dios y Él es Señor sobre todas las cosas. Y ese es el primer punto de esta mañana y el único de esta mañana. Jesús, Dios y Señor de todas las cosas. Y gloria a Dios, porque nosotros como iglesia creemos en eso. Creemos que Jesús es Dios, pero también creemos que Jesús es el Señor de todas las cosas. Usted no le pertenece a nadie más. Usted le pertenece a Cristo. Él lo compró con su sangre preciosa. Uno de los propósitos de la encarnación de Jesús era recuperar el señorío sobre todo. Adán lo perdió. Y Adán lo perdió cuando desobedeció. Y no se le olvide, cada que usted desobedece en alguna área de su vida y usted practica la desobediencia, usted pierde el señorío, la autoridad sobre esa área de su vida. Uno de los propósitos de la encarnación de Jesús era recuperar lo que nuestro padre Adán en su desobediencia había perdido. Lo recuperó cuando murió por nuestros pecados y lo recuperó cuando resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. La muerte no lo pudo detener. Él salió triunfante, nos dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo Jesús podía recuperar lo que Satanás le había quitado a Adán? Recordemos que Adán fue engañado. ¿Cómo lo podía hacer? Hebreos en su capítulo 2, en su versículo 9, nos dice cómo Jesús pudo recuperar lo que a Adán le fue quitado. Ese derecho legal, administrar, esa autoridad sobre todas las cosas. Vamos entonces al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos, capítulo 2, versículo 9, y de una vez abra su mente para que pueda entender de una forma más amplia lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Pero vemos aquel, hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte lo que Adán había perdido. La Biblia nos dice en este versículo que Jesús se humilló y que se hizo nada, se hizo hombre. Y una vez que se hizo hombre y creció en medio nuestro, la Biblia dice que murió, resucitó, pero también que fue exaltado sobre todo. Una vez que murió y una vez que resucitó, le quitó el derecho a Adán, le quitó el derecho de ese pecado, de haber desobedecido, y nos dio la oportunidad de que a través de Jesús y a través de su muerte nosotros podamos volver a tener esa inocencia que teníamos en el jardín del Edén, que pudiéramos volver a obedecer al Señor, y que Cristo, al haber recuperado por su muerte y por su resurrección lo que Satanás le quitó a Adán, entonces nosotros pudiéramos tener una vida, y una vida en abundancia. El diablo ahora no es dueño de nada, no es dueño absolutamente de nada. Que nadie le diga lo contrario, porque en el mundo andan diciendo que él gobierna las cosas. No, Jesús es el gobernador absoluto de todas las cosas. Él es Señor, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Si usted no lo quiere creer, mire lo que la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, nos dice que por decreto del cielo, Jesús es Señor y gobernador de todo. Mateo 11, 27. A la voz de tres, dice así: 1, 2 y 3. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero si usted recuerda, con el versículo que abrimos en Hebreo capítulo 2, al final del versículo 8, se nos dice que todavía faltan algunas cosas que deben de someterse a Cristo Jesús. ¿Cómo pudiéramos explicar este asunto? Bueno, cuando una compañía se quiebra y viene otra compañía más grande, multimillonaria, decide comprarla, la va adquiriendo poco a poco, sus trabajadores, sus deudas, sus propiedades, su inmobiliario, lo va adquiriendo una compañía con mayor dinero, con mayor inversión, hasta que por último es absorbida aquella compañía que se quebró por una compañía más grande. Usted y yo todavía caminamos en esta tierra. Hemos sido renovados y restaurados en nuestro espíritu. Dios nos ha salvado y nos ha brindado una salvación completa. Pero le voy a decir algo: su carne y mi carne todavía resisten el gobierno de Dios. Todavía resisten la soberanía de Dios. Todavía resisten el señorío, el Kyrios de Dios. El Señor todavía lo resistimos. Hay veces desobedecemos, teniendo la conciencia clara de que sabemos que estamos desobedeciendo y vamos en ese camino. Pero llegará el día en que ya, mi hermano querido, estaremos en el cielo con Él. Y nada de lo que hay aquí en esta carne corrompido podrá entrar al reino de los cielos. La Biblia nos dice que seremos a su imagen y su semejanza, y que allí rendiremos coronas, nuestra vida totalmente al Señor. Yo no soy el mismo de hace años atrás. Si usted me hubiera conocido, y se lo he dicho, aún en medio del cristianismo, ojalá me hubiera conocido. Y yo quiero animarlo a que apunte a la perfección. Y la perfección es Cristo.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que caminó perfecto. Si usted pone su mirada allí, entonces usted va a caminar como Él caminó en este mundo. Usted está aquí. Mi vida no es igual, pero ¿cómo está la suya? ¿Ha crecido un poco más? ¿Ha madurado un poco más? Llegará el día en que todo se sujetará a Cristo de una forma completa. El libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 10 y 11, nos lo aseguran. Mire lo que dice: para que en el nombre, léalo conmigo, 1, 2 y 3, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se nos presenta a Cristo muriendo. Se nos presenta a Cristo resucitando. Se nos presenta a Cristo siendo engrandecido, exaltado por Dios. Y a mí me da mucha alegría, porque lo que hace Dios en ese escenario también es mostrarme a mí que si Cristo fue engrandecido a través de la humillación, también podemos ver un par de cosas. Yo puedo ser engrandecido a través del quebranto y de la humillación. Cuando usted está siendo quebrantado, cuando está siendo aprisionado por las pruebas de la vida, cuando está siendo tratado por Dios, Dios está buscando lo mejor de usted y quiere glorificar su nombre en usted y quiere darle victoria, porque Él no conoce la derrota. Él es Dios todopoderoso. Los escenarios que envolvieron a Jesús tuvieron que haber sido muy difíciles. Le arrebató a Satanás el poder de la muerte. Le quitó el señorío sobre todas las cosas. Cristo las recibió. Y cuando las estaba recibiendo a través de su muerte y a través de su resurrección, nos estaba diciendo a nosotros: si ustedes mueren al pecado y viven para mí, todas las cosas que yo logré recuperar son para ustedes. Son para ustedes. ¿Cómo Cristo pudo recuperar? ¿Cómo lo pudo hacer? Se hizo hombre. Murió por nosotros. Y me llama la atención porque Satanás es astuto. La Biblia dice que es padre de toda mentira. Oh, hello. Mucho cuidado. Padre de toda mentira. La única forma de salvarse o de zafarse de las mentiras de este mundo y de ese padre de mentira es a través de la Escritura. Cuando la abres, cuando te enamoras de ella, cuando la pones en tu corazón, cuando la vives, no vives para el padre de la mentira, sino que vives para el Padre de las luces, para Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. Jesús vivió escenarios tremendos. Lo maldecían, lo vituperaban. Los fariseos engañaron al pueblo para crucificarlo. Pero nos dice la Biblia que a pesar de todos sus hostigadores y de los que lo manipularon y de que Satanás le quitó la vida junto con aquellos hombres que no lo amaban, Jesús era inocente. Y esa inocencia de Jesús le quitó también el derecho a Satanás. Porque él era un engañador o es un engañador. Y ese engaño no estuvo por encima de la verdad de Jesucristo. Cuando crucificaron a ese inocente, cuando crucificaron a Jesús, entonces allí Jesús estaba recuperando también lo que Adán había entregado. Allí Satanás y el mundo pierden su derecho, porque colgaron a un inocente, mataron a uno que no había pecado, donde su boca no se había abierto para maldecir, donde no se había comportado para hacernos daño, vino para amarnos de una forma abundante, vino para salvar lo que se había perdido. Él enfrentó sus procesos que no tienen sino una reseña de victoria,
¿Qué procesos estás viviendo? Y eso me llama la atención, familia, porque como seres humanos enfrentamos momentos dolorosos. ¿Quién no ha podido o quién se ha librado de un hospital? ¿Quién se ha librado de una cárcel? ¿Quién se ha librado de una quiebra económica? ¿Quién se ha librado de una división familiar? Pero gloria a Dios por esos procesos. ¿Cuánto miedo le tenemos a la muerte? Cuando nos acercamos a un hospital, los médicos están luchando por salvar nuestra vida. Muchos tal vez no queremos morirnos, pero ¿sabe cuál es el mensaje central que está en ese hospital? A favor mío, mi gloria se aproxima. Este cuerpo que hoy llora, que hoy sufre, mañana será revestido de la gloria de Dios. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada. Ese cuerpo que usted tiene y el que yo tengo, no debiéramos de acostumbrarnos a él. Y le voy a dar un consejo. Y quiero que me crea lo que le estoy diciendo. Cuando lleguemos a un hospital y nos digan en ese hospital que ya no hay nada que hacer, grite con todo su corazón, mi gloria, la gloria de Dios me está esperando. Grite con todo su corazón, seré revestido de la gloria de Cristo. Grítelo, vívalo, créalo. Usted es de allá y no es de acá. Usted es pasajero en este mundo. Su patria y su ciudadanía están en el reino de los cielos. Sí. Esto lo hizo a Jesús. Su muerte y su resurrección. El autor y consumador de nuestra salvación. El Hijo de Dios se hizo hombre para ser procesado por medio de la muerte. No había otra forma. Acompáñeme de nuevo al libro de Hebreos capítulo 2 y esta vez leamos juntos 9 y 10 de seguido. El plan de Dios es que no seamos hijos del diablo, sino sus hijos. Y mire cómo lo confirma la palabra del Señor. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte. ¿Por cuántos? Por todos, usted y por usted y por mí. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar gloria a Dios, ¿cuántos? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de ¿qué? Perfeccionase. ¿La Biblia estará diciendo que Cristo era imperfecto? De ninguna manera. Si Jesús no hubiera sido perfecto, no hubiera podido morir por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera podido perdonar nuestros pecados. Y si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir por nuestros pecados. No lo olvide. ¿De qué está hablando la carta a los Hebreos? Que Cristo necesitaba ser perfeccionado. ¿Por medio de qué? Por medio de las aflicciones. ¿Cuántos aquí les gusta ir al gimnasio? No le dé pena. A muchos nos gusta ir. Si usted no va al gimnasio, no obtiene el diseño que usted quiere. Si usted no pasa por las pruebas, no recibe la gloria que a usted le pertenece. Eso es así de sencillo. ¿Usted no ha notado que usted va a quemar grasa y usted se demora para quemar un bizcochito pequeño que se comió? Hay pruebas que son muy grandes, donde usted va a quemar la grasa de su carne espiritual. La va a derrotar en el nombre del Señor. Familia, usted quiere gloria y usted quiere ser revestido. Para eso vinieron las pruebas, para tratar con su corazón, para mostrarle a usted que lo que vivió Cristo lo va a vivir usted. La buena noticia es que Dios está con nosotros. La buena noticia es que Él peleará por nosotros. La buena noticia es que nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro comandante, nuestro amo,
cuando ese Kyrios es real en nuestra vida, las pruebas se convierten en un paseo. Y no crea que las estoy minimizando. He visto hombres y mujeres pasar por pruebas duras, quejarse, llorar, pero los he visto también arrodillarse y caer ante el Señor y decirle: Señor, que se haga conmigo tu voluntad. Dios ha ennoblecido esa persona. ¿Y sabe de qué me encanta? Cristo fue perfeccionado. Yo voy a ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no voy a ver un Dios que me condena. Toda la ira de Dios cayó sobre la cruz del Calvario. Y ya no voy a ver un Dios como muchos dicen por ahí: levántese, se va a ir para el infierno, está pasando por una prueba, no se queje, mire que entonces Dios lo va a castigar. No, allí es donde se va a levantar Cristo y va a decir: un momento, yo pasé por lo mismo, a este lo entiendo y a este lo voy a levantar en mi nombre. Lo voy a levantar en mi nombre. Usted está aquí. Jesús entiende nuestras aflicciones. Lo bueno de esto es como la Biblia ve las aflicciones. Y la invitación es a que usted y yo podamos ver las aflicciones pasajeras de este mundo como la Biblia nos invita a mirarlas. Si se sale de ahí, le va a doler. Si se sale de ahí, usted se va a confundir. Si se sale de lo que la Biblia dice, usted no va a comprender el porqué de las cosas. Mire de una forma maravillosa cómo nos presenta la Biblia las pruebas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Yo quisiera que leyera con gozo la palabra del Señor, porque no son versículos quemados ni repetidos. ¡Hey! La Biblia está viva. La Biblia está viva. Y cada que usted se la come, la gargarea, cada que la mete en su corazón, se hace poderosa y lo hace usted un hombre poderoso en Dios. Y mire lo que Pablo dice en la carta de los Romanos. Y yo lo invito a leerlo como si estuviera cantando el himno nacional de su país, que tanto amamos. 1, 2 y 3. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo que presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de ¿qué? Manifestarse. ¿Cómo miro las pruebas hoy? Por la gloria venidera. Cuando yo miro la gloria que me espera, entonces digo: esas pruebas no son nada. Cuando yo veo lo que me va a recibir, o usted se quiere quedar aquí, porque hay gente que le gustaría quedarse aquí. Hay gente que dice: no, es que quisiera ver estos proyectos cumplidos en medio de una tercera guerra nuclear. No, es que quisiera ver a mis hijos logrando estos propósitos. Chévere, yo también. Hay gente que dice: pastor, es que quisiera montar primero mi compañía. Yo también. Pero la realidad es que cielo y tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escoja entre lo que es de aquí o lo que es de allá. Escójalo. Escójalo. Yo me aterro y lo digo por testimonio propio. ¿Cómo luce su carro? Hay carros que lucen impecables. Esta mañana nada más le decía a mi esposa: vamos a recoger una hermana que tiene que cocinar. Mami, qué pena de ese carro. Qué vergüenza. No debiera de ser así. Pero hay carros de personas que lucen brillantes. Ese es su Dios. Porque su vida no luce brillante. Si tan solo cuidaran su vida espiritual como cuidan los detalles de su carro, fueran mega hiper espirituales. Temerían a Dios. Honrarían a Dios. Y tal vez no hablo de todos, tal vez no se metan en ese paquete. Tal vez usted es de los que limpia su carro, pero también limpia su corazón. Y lo felicito por eso. Pero la realidad, mis hermanos, es que lo que hacemos aquí se va a quedar. En el ataúd a usted no le van a echar nada. Nada. Usted no se va a ir sino de aquí, bajo ese título, si usted teme al Señor: buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las aflicciones de tiempo presente
no son comparados, gloria a Dios, con la gloria venidera. Y mire cómo lo ratifica Pablo de nuevo en 2 de Corintios 4:17. Y me encanta este versículo, es un lema para mí. 1, 2 y 3. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente. ¿Qué Pablo tan descarado? Leve si se me murió un hijo. Leve si estoy saliendo de un divorcio. Pablo está generalizando todo. Pablo está diciendo, porque esta leve, pequeña, insignificante tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él es el Señor de todo, aún de las aflicciones, aún del dolor que siente usted. Él es el gobernador de todo. Y si Él lo está permitiendo con un propósito. ¿Sabe usted cómo lo encuentra? Mire para adentro, no mire para afuera. Porque si usted mira para afuera va a decir, y a ese hermano porque le va bien, casi no se congrega, odia diezmar, odia ofrendar, pero a ese hermano le va bien. No mire para afuera, deje que Dios lo trate. Mire usted para adentro. Y cuando usted mira para adentro, usted se va a dar cuenta que usted es malo. Y que usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y que usted tiene que reconciliarse con Dios. Que usted es envidioso, que usted es orgulloso, que somos orgullosos, que somos envidiosos. Mire para adentro. Por eso David decía, examíname Dios. Examíname, y cuando te dejas examinar por Dios, Él es el único que tiene el poder y la autoridad y la sinceridad para mostrar cómo está tu corazón. Y déjeme ya casi terminar, creo yo. Jesús dijo que Él es el Señor de todo. Y permítame recordar un lugar especial donde yo puedo ver el señorío de Dios sobre todas las cosas. ¿A cuánto no les gustaría regresar al jardín del Edén? ¿A cuánto no les gustaría estar allí en el jardín del Edén? Donde Dios creó las cosas y le dijo al hombre, ven, te entrego todo esto para que lo administres. Vas a ser el Señor de animales, de plantas, de cultivos. Vas a ser el Señor aquí, me vas a dar cuenta a mí. Es un lugar perfecto donde vemos el señorío del Señor y donde vemos el señorío del hombre. Me encanta lo que Dios hace allí. Es que Dios también confía en nosotros. Dios sabe que podemos hacer lo bueno y lo correcto. Él nos lo entregó desde el principio. Satanás nos engañó, pero Dios confía en nosotros. Una vez que usted entrega su corazón, Dios tiene plena confianza en que usted, por haber entregado su corazón, por haber creído en Él, por haberlo confesado como Señor y Salvador, por haber creído que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por sus pecados, Dios confía en usted. Por eso lo llama buen siervo fiel. Pero Adán pecó y tenía un Señor. Y cuando pecó, cambió de Señor. Y no solamente de Señor, cambió de señores. Ya empezó a experimentar el pecado, un señor. Ya empezó a experimentar la codicia, otro señor. Ya empezó a experimentar el odio, otro señor. Cambió del Señor verdadero, que lo cuidaba, que lo protegía, que le iba a enseñar a distinguir el bien del mal, a que escogiera el bien y no el mal, a que odiara el mal y que se quedara en el bien. Lo cambió por otros señores. ¿No nos ha pasado? A cada ratico cambiamos de señores. Cuando nos conviene cambiamos de señores. Cuando dudamos cambiamos de señores. Cuando no tenemos confianza cambiamos de señores. Adán le pasó. Cambió de señores. Déjenme presentarle un señor que se le pegó al corazón de Adán. El temor. Adán, ¿dónde estás? Señor, por aquí. ¿Y por qué te escondes? Señor,
Tuve temor porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Temor. Es que el temor es un señor que quiere gobernar nuestro corazón. Pero ¿sabe usted cómo vence el temor? Confiando en Dios. Lo derrota por completo. El temor vino y se quiso apoderar. El miedo termina donde comienza la confianza en Dios. El temor te lleva a huir de las realidades de la vida. Y una de esas realidades es Dios. No te dejes aprisionar. ¿A qué le tienes temor? A lo que le tengas temor, ríndeselo a Dios. ¿A qué le tienes temor? Entrégaselo a Dios. No te dejes dominar por Él. No te dejes disminuir por Él. No te dejes quitar la fuerza de Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Adán cambió de Señor. Pero si yo fuera a comparar a Adán, tendría que compararlo con alguien que difícilmente tuvo temor. David. David, antes de ser entronado como rey, ¿quién lo perseguía? Saúl. Pagaba dinero por él. Conseguía multitud de hombres para que le quitaran la vida. Cuando se hizo rey, su hijo mayor, Absalón, le quiso quitar el trono. David vivía una vida de continuo peligro. Y una vez se juntaron consejeros especiales. ¿Y sabe qué consejo le dieron a David? David, huye, vete lejos, donde no te puedan atrapar. Pero David era un hombre que temía a Dios y que su torre de confianza era Jehová de los ejércitos. Y la Biblia nos dice a nosotros lo que David hizo en Salmo capítulo 11, versículo 1. Él no huyó. Y ojalá esto, familia, se nos meta en el corazón. Porque nosotros no debemos de tener temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Si a usted lo cogen hoy y lo deportan hoy, ¿será que el Dios que tiene aquí no lo puede prosperar en su país? Escúcheme. Y no estoy hablando nada malo, como si el pastor no entendiera. No, hay que respetar cada sentimiento. Pero le voy a decir una cosa, si yo hubiera obedecido a Dios en Colombia, no estaba aquí, estaba disfrutando de la gloria de su nombre en mi país, pero como violé principios, como quebranté sus leyes, Él trató conmigo trayéndome aquí. Muchos no queremos devolvernos, muchos podemos tener temor, pero se lo aseguro, vaya a su país, obedezca a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y estas bendiciones perseguirán a los que me obedecen. A los que me obedecen. Se juntaron esos consejeros y le dijeron, David se embaló. Se metió en un problema. Tiene archienemigos. Lo van a matar. Lo van a tirar a la jura. David, póngase pilas. Y David no entró en pánico. David no dijo, ¿y qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Mire lo que responde en el Salmo capítulo 11, versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave? En Jehová he confiado. ¿Lo iba a defraudar Dios? No, lo hizo rey y lo hizo Señor. Y cuando él llegó al reinado de Israel, fueron los años más productivos de Israel, de un hombre que confió en Dios, un solo hombre, bendiciendo toda una nación. ¿Qué pasará con un sacerdote de una casa que tema a Dios? Bendecirá toda su familia, bendecirá toda su compañía, bendecirá todos sus amigos, bendecirá toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia. El temor es un mal consejero, porque nos incapacita y nos destruye la fe. El temor nos hace incapaces de enfrentar los retos y los desafíos de la vida. Nos impide desarrollarnos en el poder que Dios nos quiere dar. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y cómo desarrollo confianza?
Y sabe que en este Salmo, capítulo 11, que lo invito a leer, que es muy corto, nos habla de que Dios está sentado en su casa santa, en su templo santo, y que desde allí, con sus ojos, está mirando a todas las personas, discerniendo los corazones. Y cuando usted llega al versículo 7, se encuentra con una joya maravillosa que nos invita a nosotros a cómo confiar en el Señor. Qué empalme tan maravilloso. ¿No ha escuchado usted la famosa frase que dice, el que nada debe? Eso es una realidad en la Biblia. Mire lo que dice el versículo 7. Y gloria a Dios por eso. 11:7. Porque Jehová es justo y ama ¿qué? El hombre recto mirará ¿qué? Su rostro. ¿Usted quiere tener confianza en el Señor? Tenga un corazón recto, limpio, puro. Y verá que cuando le llegan esas malas noticias, a mí me ha llegado como pastor. Pastor, ¿cómo le parece que de pronto no hay para pagar esto en tiempos pasados? Esta casa es del Señor. Esto lo gobierna el Señor. Qué rico que los esposos de hoy tuvieran esa confianza. Cuando ella llega y dice, amor, no quiero nada con vos. Ah, usted no quiere nada conmigo. Tranquila, yo confío en el Señor. Vamos a ver si esa confianza me va a destruir a mí o la va a bendecir a usted. O la va a destruir a usted y me va a bendecir a mí. Porque Jehová es justo y ama ¿qué? La justicia. Cuando usted camina en justicia, en verdad, Él dice, te amo, me encanta lo que haces, me encanta lo que produces, me encanta lo que hay en tu corazón y me encanta cuando me miras a mí, porque cuando me miras con rectitud, me permites ver tu corazón. ¿Eres un hombre recto? ¿Eres una mujer recta? ¿Te embargan los temores? Véncelos. Abandona el mal, abandona el pecado. Abandónalo. Tíralo totalmente a un lado. Rectos de corazón. El Salmo 26, versículo del 1 al 3. David nos hace una invitación tremenda por medio del Espíritu Santo. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Júzgueme, oh Jehová, porque yo en mi integridad, ¿qué? He andado. O sea, Dios no tiene nada malo que decir de mí. ¿Usted sabe qué es eso? Que yo le diga a usted que soy íntegro, yo lo puedo engañar. Que yo le diga a usted que soy una persona buena, yo lo puedo engañar. Que usted tenga una opinión de mí en la que usted se pueda equivocar, sí puede pasar. Pero mire lo que está haciendo David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová. ¿Sin qué? Maravilloso. No dudo quién eres tú. No lo dudo. Mira lo que dice el versículo 2, por favor. Dice, escudriñame, oh Jehová. Oiga, qué David tan bravo. Pruébame. ¿A quién le gusta la prueba? Y mire a David, pruébame, Señor. El que nada debe, nada teme. Pruébame. ¿Serías capaz de decirle eso a Dios hoy? Pruébame, Dios. Limpio como el agua, transparente como el agua. Examina mis íntimos pensamientos. Oiga, examina mis íntimos pensamientos. ¿Te dejarías escanear por Dios? Y que aquí nos colocaran lo que piensas. Mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué oración tan hermosa. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando, no en mi verdad, no en mis conceptos, no en mis opiniones, no en mis sugerencias, ando en tu verdad. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos señores tenía Adán? Después de que pecó muchos. Si el primero fue el temor, ¿qué tal ese cuando dice, estoy desnudo? Uy, qué frío.
Pero sabe que esa palabra desnudo me encanta, porque está hablando de Adán y Eva, los dos estaban desnudos. Un matrimonio desnudo. Y yo no quiero que vaya más allá de lo que significa la palabra desnudo. ¿Conoce su esposo y su esposa la desnudez de su corazón? ¿Es usted sincero con su esposa? ¿Es sincero usted con su esposo? Y le voy a decir una cosa, no hay una baranda de seguridad más sagrada y más limpia que la que una esposa le puede poner a un esposo y un esposo a una esposa. Se llama rendición de cuentas. Yo lo he hecho. Aquí ella me puede decir que no y me puede decir, pastor mentiroso. Yo he llegado a mi casa y le he dicho, negra, ore por mí. Me siento tentado en esto y en esto y en esto. Gloria a Dios que se liberó mi corazón. ¿Tiene usted esa confianza con su esposo? Y no me estoy alineando. No me estoy diciendo aquí aplaudiéndome. Yo lo invito a que le ore al Señor y que usted con su pareja empiece a desarrollar esas barandas de seguridad. Cuídame y te cuido. Te abro mi corazón. Amor, trátame con misericordia. Trátame como me trata Dios. Mira mi problema, mira mi situación como la mira Dios. Ora por mí, intercede por mí. ¿Lo practicas? ¿Lo haces? ¿Eres sincero? En Colombia ahora, y tenga paciencia conmigo que me entregaron el púlpito tarde. Y gracias por eso. En Colombia ahora están recordando los 40 años de la tragedia más grande que ha vivido Colombia, la tragedia de Armero. Tal vez usted no la conoce, búsquela. Murieron más de 25,000 personas en un deslave que hubo del volcán del Ruiz. Y en estos días entrevistaron en Blue Radio a un hombre que se conoce como un narrador de historias, ya muy viejito, ya la voz se le quiebra. Y lo invitaron a narrar el caso más épico que hubo allí, el de Omaira. ¿Se acuerdan los colombianos? Una niña que le cayó una plancha y debajo del lodo, debajo de sus piernas, quedó atrapada. Y como era un deslave del Nevado del Ruiz, el frío era muy grande y no había forma de sacarla sino amputándole sus piernas. Se iba a morir ahí o se murió allí. E invitan a este hombre a recordar. Recordar hay veces es vivir. Porque ¿quién iba a creer que después de 40 años iba a hacer llorar a todo el mundo ese man? Yo lloraba como un niño chiquito. Pero ¿sabe qué me gustó de este hombre? Que era periodista o es periodista. Y que llegó allí. Lo bajaron en helicóptero. Y cuando mira de lejos, mira que hay una cantidad de personas observando a alguien. Y una persona le dice, venga para que tome la mejor noticia de esta tragedia. Y él llegó allí. Y cuando llegó allí vio una niña que hablaba como una niña, preguntaba por su mamá, hablaba cosas maravillosas y él aterrado. Y empezaron a preguntarle a él, ¿y usted qué hizo para salvarle la vida a esa niña? Yo dije, le va a tocar mentir o le va a tocar decir la verdad. Qué sinceridad tan grande. No, yo vine fue a entrevistarla y me pegó en el corazón. Usted viendo morirse una niña, ¿usted fue a entrevistarla? ¿A llevarse la mejor noticia para Bogotá para que el mundo la conociera? Sí, eso hice. Pero después, ¿qué hizo? No, después dijeron que necesitaban una motobomba y me fui a conseguirla. Y cuando me fui a conseguirla estaba tan impactado por las imágenes que se me olvidó. Y 2 días después conseguí la bomba para sacar el agua. 2 días después, muriéndose una niña. En mera entrevista usted podía hacerle preguntas al hombre, ¿por qué no la ayudó? Le preguntaron, la niña estaba comiendo. Y él decía, yo no sé. Yo veía que nadie le traía comida. ¿Cómo? ¿Y usted por qué no lo hizo? Pero ¿sabe qué me gustó de este hombre? Que en toda la entrevista dijo la verdad. Dijo la verdad. Hay hombres que no creen en la verdad de sus esposas y las fusilan. Y ellas les dicen, no es así. Y ellos no creen. Y hay veces pasa al revés. Y no creen porque todo el mundo tiene un pasado. ¿Y el tuyo? ¿Dónde se quedó? ¿Tu imperfección dónde?
¿Dónde quedó la redención de Cristo haciéndote una nueva persona? ¿Dónde? ¿Qué verdad tan grande? ¿Hablas la verdad? A pesar de que no te vayan a aplaudir, a pesar de que no te vayan a dar garantías, porque acabas con la inocencia de tu hogar, porque acabas con la inocencia de tu familia, porque acabas con la desnudez del corazón de tu familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor entró el pecado a tu vida. Y el pecado no te deja ver más allá de lo que tu carne quiere ver. Nos volvemos esclavos del pecado. Adán y Eva lo hicieron. Y mire cómo la Biblia en San Juan 8:34, Jesús hablándole a los fariseos incrédulos de la época, a través de una analogía que es el esclavo y el amo, enseñando que todo esclavo al pecado tiene que hacer lo que el amo dice. Si tú eres esclavo del pecado, terminarás haciendo lo que tu amo dice. Tu amo es el pecado y terminarás haciendo lo que tu amo dice. Jesús le respondió, de cierto, y mire 2 veces cómo lo asegura, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. Lo ratifica más adelante en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9, donde nos dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto, gloria a Dios, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Usted da gloria a Dios por eso? Vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, un cristiano, y póngale cuidado a esto, no es alguien que no pueda pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Tiene un solo amo, tiene un solo Kyrios, tiene un solo Señor. Quiero finalizar, y perdóneme que lo diga, porque tal vez hace rato estoy con eso. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 6. Versículo del 16 al 23. Y póngale cuidado porque quiero terminar para que usted escoja qué amo quiere. O al amo del pecado o a Dios. Nadie puede servir a 2 señores. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais como... ¿Cuántos están aquí en ese erais? Yo sí lo levanto con orgullo mi mano. Antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿De cuál doctrina está hablando aquí el autor de Romanos? Pues del Evangelio. Está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. En la muerte fueron crucificados tus pecados. Y en la resurrección Dios te ha dado una nueva vida llena de poder y de autoridad. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de qué? ¿A ser siervos de qué? De la justicia. Quiere decir que ya no obedezco al pecado como mi amo, sino que obedezco a Dios como mi amo. Ya no me entrego a mis deleites, sino a una nueva justicia hecha en Cristo Jesús a mi favor. Y libertados del pecado. 19. Vamos a ayudarle al... Hablo como humano.
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, wow, presentasteis vuestros miembros para servir a qué? Inmundicia, wow. Y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a qué? A la justicia, a un nuevo amo, a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, no podías hacer lo correcto. Sigue conmigo en el 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo me avergüenzo. Me avergüenzo de haber robado. Me avergüenzo de haber mentido. Y eso que voy de menos a más. Yo me avergüenzo. Dice, porque el fin de ellas es que, ¿no es cierto? La paga del pecado es la muerte. Mire lo que sigue, 22. Mas ahora, gloria a Dios, que habéis sido libertados del pecado. Porque la paga del pecado es que la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué? Si usted coge los versículos del 19 al 22, le está diciendo algo. Usted no puede servir a dos señores. Usted no puede ser neutral. O sirve a Dios o sirve al pecado. Y no puede coger este lema, ni tan cristiano para dejar de ser mundano, ni tan mundano para dejar de ser cristiano. No. Del 19 al 21 le está diciendo, usted no puede ser neutral. O toma o vive para un amo Dios, o vive para el otro, para el pecado. No hay punto intermedio. Y el 25, y termino con esto, nos está diciendo, usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, dos señores, pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Usted puede escoger, pastor, me voy con el pecado, voy a disfrutar, voy a pasar bueno. Pastor, voy a mirar la vida. No me achicopale, pastor. No se tiren la felicidad de mi vida. Déjeme vivir la vida loca. Usted puede hacerlo. Nos está diciendo la carta a los romanos. Pero usted no puede calibrar las consecuencias del Señor que usted ha escogido. Escúchelo. Cada uno de estos amos paga con moneda. La paga del pecado es la muerte. Pero lo glorioso de la parte contraria es que si te entregas al único Señor, a Cristo, Él te pagará con vida eterna. Usted está aquí. Nueva vida con Dios. Nueva vida con Dios. ¿Qué elección vas a tomar hoy? La vida eterna es un regalo. No la rechaces. Colócate de pie, mi hermano querido, por favor.